Bienvenidos a todos, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio al Simposio de Ecología de Reptiles. Algunas recomendaciones. Hemos tenido un cambio de último minuto por fuerza mayor. La última expositora no va a participar, pero entonces hemos reajustado los tiempos de los ponentes. Los ponentes entonces son Alejandro Mendoza, de San Marcos y del Museo de Historia Natural, José Pérez, de San Marcos también, y Ken Toyama, de la Universidad de Toronto, Canadá. Vamos a empezar con Alejandro, a quien pido que pase al podio, por favor. Mientras Alejo se va instalando, esta es una edición, si no estoy mal, la cuarta o quinta de un simposio de ecología como parte del ICBAR. Estamos tratando de resumir algunos de los avances en ecología, principalmente de saurios en Perú. Y cada vez somos un poco más. Están algunos aquí, otros en pósters en la mañana de hoy y la mañana de mañana. Y una exposición que también se dio hace unos momentos. Entonces vamos a empezar con Alejandro Mendoza. Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema que voy a exponer es parte de mi tesis de maestría, digamos que es la parte del primer capítulo, por así decirlo, y es distribución actualizada de reptiles y anfibios para el departamento de Ica, Perú. No sé cuántos conocerán el departamento de Ica, y quizás lo primero es preguntarles qué conocen del departamento de Ica, y quizás las primeras respuestas puedan ser que lo principal son los desiertos. Y si les pregunto, ¿conocen la sierra del departamento de Ica? Seguramente algunos lo conocen, o tal vez muy pocos. En realidad no es muy común ir a la sierra de Ica y por lo mismo se conocen pocas especies de esa parte de la región. Entonces, primero hablemos de los reptiles y anfibios. ¿Qué importante hay en ellos, justamente a comparación de otras taxas? Otras taxas tienen importancia, por ejemplo, en el caso de los roedores o mamíferos pequeños porque pueden transmitir enfermedades, e insectos porque pueden ser polinizadores, en peces porque pueden ser como recursos hidrobiológicos. Pero en reptiles y anfibios, ¿qué importancia resaltan ellos? La primera es que son parte indispensable de las cadenas tróficas, particularmente las de desierto. Como se puede observar aquí, son una conexión con los predadores grandes, mamíferos, aves, y ellos también son parte de un eslabón que los conecta con pequeños, con fauna más pequeña, mucho más pequeña, insectos o algunos pequeños mamíferos. En la parte de desierto también se puede observar aquí que incluso son parte de dos eslabones de una sola cadena, tanto como depredadores y también consumidores de la parte productora, por así decirlo. Entonces, esta es una gran importancia que tienen dentro de las cadenas tróficas. Aparte, como un reservorio de energía, ellos pueden consumir, digamos, su alimento y luego pueden estar en una, por así decirlo, situación de latencia, por así decirlo, por algunas semanas con estos recursos. Y por lo mismo sirven de reservorio para otros animales más grandes. Otra cualidad o importancia de los reptiles y anfibios es que, por ejemplo, dependen mucho de la composición natural de su ecosistema. Aquí hay un estudio de Berriozábal donde hace, es decir, elige 3 zonas con un diferente impacto. Aquí se puede observar el impacto rojo, amarillo y verde. Mayor impacto, no, perdón, al revés. Menor impacto, impacto medio y impacto, digamos, como que más fuerte. ¿Qué pasa aquí? Que digamos como que hace un análisis de diversidad funcional. Esto se refiere a que en una zona, digamos, hay 3 lagartijas y las 3 lagartijas comen insectos durante el día. En otra zona hay 3 lagartijas, pero una come insectos, pero es nocturna, otra es omnívora y es diurna, y otra es crepuscular y come un tipo más específico de insectos. Entonces, la segunda zona que les menciono tiene una mayor diversidad funcional, porque se basa en los rasgos funcionales. Entonces, esta diversidad funcional disminuye a medida que el impacto es mayor. Aquí se ve esta gráfica. Menor impacto, impacto medio y digamos como que un impacto antrópico puede ser más fuerte basado en la deforestación. Entonces, están muy ligados a la composición natural de los microhábitats y eso se influye mucho en la diversidad funcional.
que es uno de los caracteres que se puede medir utilizando reptiles y anfibios. Otro es que también son sustitutos de riqueza importante. ¿A qué se refiere esto? Digamos que en una laguna hay un grupo de peces de fondo que son muy difíciles de encontrar, pero también hay algunos quizás anfibios que pueden consumir estos peces y no se van tan al fondo. Entonces uno puede relacionar eso y puede decir o inferir de que donde encuentre estos anfibios es muy probable o hay una muy buena referencia de que en el fondo existan estos peces. Entonces, así en diferentes situaciones han podido comprobarse que con estudios de que también son muy buenos sustitutos de riqueza. Ahora hablemos un poco más en general de la zona. Empecemos de la parte más grande. Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, en el Perú cubren un 17.12% aprox de todo el Perú. Y como se ve acá, principalmente están en la zona de selva. En el departamento de Ica, ahora lo vemos con más detalle, solo hay 2, y como pueden ver, el resto de la costa es muy poco lo que se puede observar, y menos en las partes altas de la costa, digamos ya transición a sierra. Por lo mismo, en consecuencia, la fauna que está en esas partes un poco más altas no tiene un lugar de conservación que pueda proteger esa representatividad de esa zona. Este es el departamento de Ica. Aquí hay un mapa con relieve y se puede observar, aquí está Paracas, San Fernando, que por cierto son muy buena estrategia para proteger las especies que están en estos ecosistemas. Pero para estos ecosistemas. ¿Y qué pasa con el resto de ecosistemas? Bueno, la fauna que está en el resto de ecosistemas, ¿no? Justamente aquí hay una gradiente, aquí hay Chincha, la sierra más alta que hay en Ica, que llega a 4.100, 4.200 aproximadamente. Pero, como les comentaba, ¿qué pasa aquí? Acá un caso similar, pero con cobertura vegetal. Aquí se protegen este tipo de cobertura, que es principalmente de desierto costero y los ecosistemas que agrupa, pero vemos que en el resto de ecosistemas asociados a las coberturas vegetales, pues no hay un lugar que esté protegido. Entonces, esa es, digamos que una problemática que tenemos actualmente. Entonces, en base a eso, ¿qué información necesitamos para poder identificar áreas que tengamos que proteger? No específicamente para reptiles, pero sí utilizar reptiles para poder tener una referencia o algo más específico. Y justamente viene la respuesta que hay que actualizar la distribución. No se han hecho listados desde el 95, si no me equivoco, por Nelly Carrillo. Es decir, se han hecho algunos estudios que describen especies o reportes de especies, pero no hay un compilado, por así decirlo, de todo esto, ¿no? Y justamente esa información es básica para poder tomar acciones de conservación. Por lo mismo, el objetivo general es actualizar la distribución de reptiles y anfibios para todo el departamento de Ica. Los objetivos específicos del estudio fueron actualizar la distribución con información primero de colecciones, de entidades, es decir, recopilar toda la información disponible para hacer más efectivo después el complemento con evaluaciones de campo, que es el segundo objetivo. Y con toda esta información se tiene que generar pues, mapas de distribución y también hacer un análisis para ver qué está pasando con esta distribución. Por cierto, el análisis ya voy a comentar para qué es exactamente. El área de estudio, como ya les comenté, es el departamento de Ica. Está en la parte central de la costa, abarca principalmente costa en la parte de Ica, como se ve acá, pero tiene sus zonas de sierra. ¿Y qué es lo importante en las zonas de sierra? Pues que son cabeceras de cuenca. Y esto es básico para los desiertos, bueno, para los valles que hay en los desiertos. Tiene relieve como gran parte poco accidentado en esta parte, y el 89%, como les comentaba, es costa, el 11% es sierra. En la metodología, lo que hicimos primero, ¿y para qué exactamente? Primero es recopilar toda la información disponible. Hay mucha información en las colecciones científicas, muy buena, se puede acceder a ella bajo los procedimientos que cada una tiene. También hay mucha información en entidades gubernamentales, CERFOR, SENACE, tienen mucha información que lastimosamente no se está utilizando. Y esta información ayuda bastante porque después cuando uno quiere ir a un lugar, tiene ya sea referencia o ya identifica lugares donde hay vacíos. Y eso justamente es la razón de hacer este primer paso, que es importantísimo. También hay publicaciones científicas, tesis de investigación, guías de identificación y base de datos online. Que claro, toda esta información tiene que ser verificada por un especialista. Un especialista en reptiles y anfibios, claro, de la misma taxa. Luego de esa información,
para complementarla, porque se va a hacer un mapeo con todo eso, se hacen evaluaciones de campo. Justamente se van a las zonas de sierra, costa y algunos valles, donde se ha visto que hay vacíos de información o hay, digamos, algunas referencias que puede haber cosas distintas. Entonces, para eso nos sirve justamente ese paso previo de información. Con esa información, con toda, tanto la primaria y la secundaria es la que se va a campo y secundaria es la que se recopila, se generan los mapas de distribución y también se hace un análisis de distribución para ver si hay alguna diferencia en las distribuciones de las especies por género o familia. A ver qué está pasando en general, ¿no? Y por qué es tan particular el departamento de Ica, que ya lo vamos a ver. Resultados, justamente, obtuvimos solo con la información secundaria 2.465 registros. Estos registros fueron primero de colecciones científicas como el Museo de Historia Natural, el Departamento de Herpetología, de Corvidi, del museo justamente acá de San Agustín, de las entidades de CERFOR, SENACE, también hay publicaciones científicas, tesis de investigación, guías de identificación y bases de datos online como el GGIF. Y todo esto sumado nos dio 2.465 registros. Es bastante, ¿no? Entonces, con toda esa información obtuvimos el registro de 18 especies distribuidas en 8 familias y en 2 órdenes. Aquí está el detalle de todas las especies. Luego les comento el total y a ver qué más encontramos. Con todo esto se identificaron vacíos de información, básicamente zonas de sierra y algunas partes de valle, y se hicieron evaluaciones de campo. Se fueron a las zonas de Sierra de Chincha, en San Pedro de Bocarpana, Sierra de Chincha y Pisco, que están en estas partes, Sierra de Ica también, que también tiene un poquito de sierra, desierto de Samaca, en Ocucaje, zonas bajas de los ríos Ica y Palpa, que también es complicado acceder, hay que ir con camioneta 4x4, pero se pudo hacer. También se fue a Pisco, el límite básicamente con Sierra con Huancavelica, y a Nazca, el límite con Ayacucho, que es más o menos por esta parte. Aquí están algunos puntos. Con toda esta información se registró un total de 152 registros. Entre nuevos registros para el departamento de Ica fueron, pues, Leolemos Evaristoy, que está un poco más al sur, pero en la parte de sierra, Estenocercos ornatísimos y Phylloactylus cf. Centosus. Está todavía en un tema ahí que se necesitan unas evidencias más para poder confirmar si es la especie Centosus o es algo distinto, ¿no? También anfibios, Trematodius ringback y Pleurodema marmoratum, y una nueva especie descrita, Stenocercus ica, que justamente le describimos con varios compañeros del departamento de herpetología y quién iba a pensar que en un sitio tan visitado y en el desierto iba a haber una nueva especie, pero se encontró. Esto es en grandes rasgos lo que se obtuvo con información secundaria en verde, que es de las colecciones, instituciones y demás. Y aquí se ve cómo hay vacíos de información en las zonas altas y fue donde se fueron a hacer las evaluaciones de campo. Y aquí se ve cómo se complementan ambos tipos de recolección de datos. En la compilación, es decir, en el total, se encontraron, digamos que 22 especies de 14 géneros y 10 familias. No se considera esta Microlophus sp, se dice generalmente Microlophus cf. tigris porque es una lagartija que tiene caracteres de ambas especies, entonces no se sabe si es un híbrido o si es una variación poblacional de alguna de las dos. Estos son los nuevos registros para el departamento de Ica. Justamente acá está Incapis taquimenoides, Leolemos evaristoy, Stenocercus ornatísimos, que estaba para Lima y ahora también está para Ica, Pleurodema marmoratum, que no estaba para Ica, Trematodius ringback, la nueva especie Stenocercus ica y Phylloactylus cf. Centosus. Estos son los mapas de distribución que se obtuvieron justamente con el registro de toda la información. Acá está para los géneros Microlophus, Phylloactylus y Dicrodon, Stenocercus, el género Stenocercus, que está por aquí ornatísimos, y por acá está Stenocercus ica, y también para Leolemos y Tendolepharis. Y aquí está para los anfibios. Antes se tenía solo a Rhinea limensis y ahora se tenía Pleurodema marmoratum y Telmatobius, con ampliaciones de distribución en ambas, y también el de las serpientes. En el análisis de distribución, en lo que quizás podemos mostrar un poquito más, en rojo
están las especies que vienen desde Ancash y su distribución termina justamente en Arequipa o Ica. Y en azul están las especies que vienen desde básicamente el norte de Chile y termina su distribución justamente entre Lima y algunas llegan un poquito hasta Ancash incluso, como Pleurodema y Incaspis. Entonces, justamente eso es lo que me refiero con el análisis de patrones de distribución. ¿Qué está pasando? ¿Por qué especies que vienen desde el norte, por así decirlo, Ancash, no pasan a Arequipa por lo general, solo llegan hasta ahí? ¿Y por qué especies que vienen desde el sur, como que desde Chile, no van más allá de Lima o Ancash? Entonces, ¿qué está pasando en este desierto? Es una gran pregunta. ¿Por qué? Eso es lo que hemos encontrado y más adelante vamos a encontrar la razón. Aquí justamente se ven los patrones de distribución. Estos son, no sé si escucharon, las zonas de extensión de presencia según la IUCN. Es algo muy similar al rango de distribución. Es parecido, no igual, pero es muy parecido. Y es lo que tenemos mejor como referencia. Por ejemplo, aquí están las distribuciones de Rhinella limensis, que viene desde acá, si no me equivoco es Ancash, Lima, Ica y termina en Arequipa, y ya no va más al sur. En la parte baja, Telmatobius, aquí se ve de verde, Telmatobius rimac, que viene desde Lima, y bueno, hay una extensión aquí, porque ese es el punto de Ica, y llega hasta ahí. Pero en el caso de Pleurodema, que está principalmente en la zona más alta, podemos observar que viene desde el norte de Lima y sí llega hasta Chile, pero por la parte alta. Entonces, aquí podemos tener una referencia de que algo está pasando en esta zona, en base a los anfibios. Acá tenemos otro mapa. Estos son básicamente culebras, serpientes, y se puede observar que, por ejemplo, Botrops llega también hasta Arequipa por la parte baja y no va más al sur. Pictea, cuando está puntualmente entre Lima e Ica, y Oxyropus igual, termina hasta la parte norte de Arequipa. Entonces, con ellas vemos que en la parte baja también está pasando algo, o que pasó en algún momento. En el caso de los Microlophus también es algo similar. Tenemos, por ejemplo, que la distribución de Microlophus torásicos, que viene desde el norte, básicamente desde Piura incluso, llega hasta Arequipa, como se ve aquí en morado, y no va más al sur. En el caso de Tigris igual llega hasta Arequipa por la parte alta y ya ahí termina. Y Teresiae pues algo más central, entre Lima e Ica principalmente. Hay otra especie, no está mapeada aquí, que es Microlophus peruvianus, que también viene desde el norte, incluso de Ecuador, pero termina en Arequipa. Y es reemplazada por otra especie ya ahí, que es Microlophus quadrivitatus, que viene desde Chile. Entonces algo está pasando aquí que está haciendo que la distribución de especies termine e inicie, tanto del norte hacia el sur como del sur hacia el norte. En el caso de los gecos, por ejemplo, acá hay algo particular, Phylloactylus garropius, que viene desde Chile, justamente llega hasta Ica y un poco de Lima, y termina ahí. Y por la parte un poco más alta, Phylloactylus lepidopigus, empieza más o menos en Ica y va hasta un poco más allá de Lima y termina ahí, pero no va más hacia el sur. Y no es una parte tan alta en la que se distribuye, debe ser unos 1000 metros, 1500, menos de 2000. Entonces es algo similar, ¿no? En las partes bajas, ¿qué pasó? Que limita el fin y el inicio de las distribuciones, perdón, el fin más que todo, y es el inicio de otras. Igual en el caso, por ejemplo, de Dicrodon heterolepis y el género Stenocercus en general, solo llegan hasta Ica y ya no van más al sur. Aunque ambas especies, lo que podemos mencionar es que están muy ligados al tema de las cuencas, siempre están muy cerca a cuerpos de agua, ya sea constantes o no, pero que normalmente pasan por ahí y tienen un tipo de vegetación específica. Entonces también se puede ver que llegan hasta Ica y ya no van más hacia el sur. Y en el caso de Tecnolepharis y Liolemus nazca, vemos que Tecnolepharis también viene desde casi el Lima prácticamente, por ahí algunos registros de Ancash en la parte de costa, pero no se han encontrado de nuevo, y llega justamente hasta el norte de Arequipa prácticamente y termina ahí. Y Liolemus nazca está puntualmente en esta zona, pero hacia el sur hay más Liolemus de este grupo y que van hasta Chile. Entonces, digamos como que Liolemus nazca es la más
especie que va más al norte de su género en costa. Y ya no hay ningún Aliolemus de costa más al norte, es un limitante también. Con esta información podemos deducir que algo está pasando. Hay una barrera que existió, existe, o algo que está limitando las distribuciones. Y ya en la discusión vamos a ver un poco más de qué podría ser. Adicionalmente a todo este compilado de información, para complementar y apoyar un poco el tema de posibles registros posteriores, se realizaron adicionalmente también una clave de identificación y una guía de campo. ¿Esto por qué? Porque al hacer esto, al tomar tanta información, se procuró estandarizar, no estandarizar, elaborar esta clave de identificación, cosa que después, si van más especialistas, pueden reconocer con mayor facilidad a las especies y esto aporta a ir actualizando posteriormente las distribuciones. Lo mismo con la guía de campo, que son básicamente documentos para hacer una mejor gestión también. Bueno, en cuanto, aquí vamos a la discusión. En inventarios posteriores, como les comentaba, anteriores, en el 95 se encontraban o se consideraban 3 especies. Sin embargo, este número, con este estudio, se llegó a 22, o sea, se incrementaron 9 especies en la zona, particularmente anfibios. El incremento de especies es principalmente las evaluaciones de campo, los puntos en rojo, mientras que la cantidad de números, digamos, de registros, el grueso de registros fue la información secundaria, que es todo lo parte verde. Los géneros predominantes, y claro, justamente Ica tiene más desierto, entonces debe predominar en especies los géneros que sean más de desierto. Entonces los géneros fueron Microlophus y Phylodactylus, básicamente las lagartijas de costa del género Microlophus y los gecos, ¿no? Microlophus SP, lo que les comentaba, se ha dejado en SP porque puede ser todavía una variación poblacional o podría ser otra especie con mayores estudios que tengan diferentes líneas de evidencia y puedan sustentar que es algo totalmente distinto. Algo similar con Phylodactylus CF centosus. Se considera que deberían haber algunas líneas de evidencia más para considerar que esta especie también es Phylodactylus centosus que está acá en Lima. Digamos que hay varias barreras, ecosistemas distintos que, digamos, como que necesitan un mejor respaldo porque hay muchas, digamos, diferencias en cuanto al hábitat donde se encuentra aquí en Lima con la parte sur. Entonces, por eso que se consideró que debe todavía quedarse en CF en este estudio, ¿no? Se amplió también la distribución de Stenocercus ornatissimos de Lima hasta Ica y se describió una nueva especie, justamente Stenocercus ica. El registro de Incaspis taquimenoides cubrió un vacío porque se registraba en Ica y en Arequipa, en Lima y en Arequipa, pero no en Ica, y con esto se cubrió el rango de distribución. En el caso de Botrops hay algo particular. Anteriormente se consideraba que había también Botrops rodengeri. Luego en el 92 por la MAR se sinonimiza con Botrops pictus diciendo que es lo mismo. Pero en el registro del 95 de Nelly Garrido dicen que hay Botrops rodengeri, pero no se ha hecho ningún estudio que las diferencie. Por lo cual se considera en este estudio que es lo mismo, ¿no? Botrops rodengeri con Botrops pictus, por eso que se registró solamente Botrops pictus. Seguimos con los registros. Como les comentaba anteriormente, se encontraba solo Rhinera limensis, pero haciendo las evaluaciones en las zonas altas de Ica se pudo encontrar Aplerodema moratum y también Telbatobius, que son nuevos registros para el departamento de Ica y ampliaciones de distribución. Más que todo para Telbatobius rimat, que antes estaba solamente en Lima y ahora incluso lo encontramos en Ica hasta la parte de Palpa, que es la parte sur de Ica. A raíz de toda esta información se lograron hacer 2 publicaciones, la descripción justamente de Stenocercus ica y el listado de los reptiles anfibios para el departamento de Ica. Este es reciente, recién salió este año. Ahora sobre el análisis y distribución, que es algo bastante interesante. Una posible barrera es justamente como se ve acá en rojo, son los desiertos, el desierto hiperárido, que son básicamente zonas que tienen menos de 5 milímetros al año de humedad, es decir, totalmente seco todo el año. También está el desierto, digamos como que árido, pero parece que este desierto hiperárido es el que influyó más
desde que se estableció. Como se puede observar aquí, en Perú está en la parte sur, básicamente entre Tacna o por esa zona, y luego en Chile se incrementa, se expande toda esta área. Ambos desiertos están, digamos, como que presentes desde el Oligoceno tardío, hace 33 millones de años, se ve por aquí más o menos, y esto se intensifica justamente desde hace 8 millones de años, como se ve acá. Entonces, y un ejemplo de cómo influye en estos desiertos es, por ejemplo, en el género Liolaemus del grupo Montanus. ¿Qué ha pasado aquí? Estas lagartijas son principalmente andinas, las Liolaemus, pero también se encuentran ahora en la costa. ¿Qué podemos, digamos, deducir de todo esto? Es que estas Liolaemus de costa, por ejemplo, se parecen más a Tecnolépharis aspersa, que está básicamente en la costa, es mucho más antigua, desde aquí como se puede ver, hace 55 millones de años, que sus congéneres que están en la sierra, las Liolaemus de la parte alta. Lo que se puede deducir aquí es que se estableció Tecnolépharis aspersa hace 55 millones de años, luego apareció en los desiertos, se amplió y luego se redujo por diferentes fluctuaciones, hubieron digamos, épocas de mayor humedad, menor humedad, y cuando esto se volvió a ser desierto, por así decirlo, se mantuvo Tecnolépharis, pero ya en ese momento las Liolaemus, más o menos hace 8 millones de años, se empezaron a establecer, es decir, bajaron de la parte alta hacia la parte de desierto algunas, y fue donde ya se digamos como que reemplazaron a Tecnolépharis aspersa en la parte sur. Entonces, esta formación de desiertos desde hace millones de años fue la que influyó justamente en la distribución. Este es solamente un ejemplo, seguramente con las demás lagartijas ha pasado algo similar, en temas de coberturas vegetales y demás, por eso que muchos géneros del norte no van hasta Chile, por esta fluctuación de desiertos, y quedaron, pues bueno, las que pudieron adaptarse mejor. Quedó una muy antigua, que es Tecnolépharis aspersa, desde hace 55 millones de años, y quedaron las especies del género Liolaemus, recientemente desde hace 8 millones de años, después que ya se formaron los desiertos y se adaptaron. Con la recopilación de toda esta información, básicamente cuál fue el objetivo principal, es poder identificar áreas que deberían también protegerse. Es decir, esto, digamos como que esta información de distribuciones es básica para poder empezar a hacer propuestas o ser complementadas para hacer propuestas y básicamente determinar zonas. Justamente esto es, digamos, como que producto de mi tesis, zonas prioritarias de conservación, donde puedan complementadas a las áreas ya establecidas. Porque la fauna que está en esta área, esta es la Sierra de Chincha, no tiene ningún tipo de protección. Es decir, cualquier momento alguien puede comprar un predio y puede quemarlo, poner ganado, y se pierden muchas especies que solo son de esta zona. O, peor aún, se afectan las cabeceras de cuenca. Entonces, por eso es que es muy importante hacer como base estos listados de especies y actualizaciones de distribución para tener información que nos pueda ayudar a decidir en la parte de la gestión. En cuanto a las conclusiones, de manera rápida, el total de ocurrencia fue de 2.617 registros y el número de especies se incrementó a 22. Se encontró una nueva especie, se describió una nueva especie de Stenocercus sica, y el número de ocurrencias en la mayoría de información es de la parte secundaria, es la recopilación, y el mayor número de registros de especies nuevas para el departamento de Ica fue en las evaluaciones de campo. Las zonas áridas y perades del desierto peruano y de Atacama son una posible barrera, o es lo más probable que esto haya influido justamente en la distribución, y tomando como ejemplo el tema de Tecnolépharis aspersa y el género Liolaemus en la parte de costa. Seguramente que las demás especies y en general en la fauna eso también influyó. La influencia, justamente lo que comentaba, de las zonas áridas en la manera temprana para Tecnolépharis aspersa y la manera tardía para las especies convergentes de Liolaemus, convergentes es decir, las que están más adaptadas al mismo ambiente, como las Liolaemus de costa, influyó justamente en la distribución actual. Y en general este estudio, pues lo que se pretende es que sirva como un precedente, en general, como todo el proceso,
para poder replicarlo en otros taxones. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ayuda mucho a hacer una revisión extensa de la parte previa. Esto nos ayuda a optimizar recursos, a poder identificar vacíos de información y hacer más eficaces los fondos, ya sean por un financiamiento o propio, al momento de hacer investigación. Hacer un listado de especies en una región no es fácil. Entonces esto ayuda mucho justamente a optimizar esos recursos y poder maximizar la información que se puede obtener de campo. Bueno, agradecer al vicerrectorado, que fue que financió justamente la parte, en general la tesis, y principalmente las evaluaciones de campo, que era lo más difícil, llegar a lugares muy complicados, tenía que ser con camioneta, entonces no es fácil y justamente por eso no hay información. También a la unidad de posgrado, que es donde realicé la maestría y me dio todas las herramientas para poder hacer la tesis, al departamento de herpetología, donde todos mis compañeros, incluyendo mi asesor de tesis, fueron a campo, como se puede observar aquí. Fuimos acá, esto es en Ocucaje, esto es en la sierra de Chincha, 4200, con nieve, con granizo, lluvia, y muchos compañeros del departamento de herpetología. A las instituciones, SENACE, CERFOR, a las colecciones de Corvidi, que también me invitaron mucha información. Al equipo de Aranca, que somos un grupo de compañeros que estamos haciendo siempre evaluaciones en ecología. Y claro, a mi familia, obviamente, y a mi esposa, que siempre me ayuda en todo lo que hago en en todos los aspectos. Gracias, es todo. Buenas con todos nuevamente. Lo que voy a exponer hoy día es, a diferencia de lo que ha presentado Alejandro, es como una compilación histórica de muchos esfuerzos para conservar esta especie endémica y en peligro de extinción de Lima, el gecko de Lima. Entonces, la idea, por eso el título ha sido ¿qué información necesitamos para hacer una conservación efectiva? Y me parece muy bacán que hayan muchos jóvenes, porque la idea es un poco más y es el mensaje hacia ustedes. Justamente somos biólogos y siempre, desde que estamos en la carrera, los que estamos en zoología, en botánica, en hidro, en otras áreas, queremos conservar una especie, cualquier especie. Esta historia tiene un grupo de gente bastante grande y ahí nos quedamos cortos con la lista, son varios de ellos, no todos, y varias instituciones. De hecho, no todas están ahí, pero San Marcos, obviamente, Cayetano, Laboratorios de Cayetano, CERFOR, Parques de las Leyendas y varias fuentes financiadoras que al final tengo una diapositiva con varias de ellas a lo largo de casi 2 décadas de trabajo con la especie. Entonces aquí no vamos a hablar de una investigación en particular, sino la compilación de varias de ellas a lo largo de, como digo, muchos años y de muchas personas e instituciones. Entonces, justamente hago esa introducción porque no quiero atribuirme avemarías ajenas, sino es una lista muy grande de gente que ha trabajado con esta idea del gecko, de proteger, conservar el gecko de Lima. Este es el gecko de Lima y de hecho aquí hay tesistas, amigos. ¿Podrían levantar la mano quien no conoce nada del gecko de Lima? Qué bueno. Eso es un punto a favor para lo que trabajamos. Hace 10 años hacíamos esta misma pregunta en este mismo auditorio, quizá no esta sala, pero aquí, y había muchas personas, biólogos de San Marcos, que no sabían qué era el gecko de Lima, que estaba en peligro, y aparte podría ser el gecko de San Marcos, porque vive en San Marcos, y una de las poblaciones más grandes en el mundo está aquí en San Marcos, en la Huaca de San Marcos. Entonces es muy bueno que por lo menos ya tengan una idea ustedes, o casi todos, o alguien que fue tímido y no quiso decirlo porque era el único, ahora se va a enterar de qué se trata. Este es el gecko de Lima, es una foto de un amigo, Roberto Elías, que es veterinario, de San Marcos también. Esta es su distribución, quizá no se ve muy bien, pero esta es la distribución publicada de UCN, la Red List, y está, como vemos, básicamente en Lima, es endémico de Lima hasta donde conocemos. Vamos a entrar a algunos detalles. Está críticamente amenazado, la categoría máxima de amenaza para UCN está ahí, igual que cualquier organismo de animal o planta emblemático en el mundo no puede estar más amenazado si ya no está extinto. Entonces, esta es la categoría máxima de amenaza que puede tener una especie, está este gecko que vive aquí con nosotros.
No voy a entrar en detalles con los criterios, pero básicamente está en esta categoría porque tiene una distribución muy pequeña, como veíamos solo en Lima, tiene una distribución no pareja ni continua, sino puntos muy específicos, y las poblaciones son a veces bastante pequeñas. A veces, y tenemos un listado de poblaciones, por ejemplo, La Tarjea o Puruchuco, donde tenemos un registro a lo largo de 10 años. Uno va a buscar por 4 o 5 noches, que hemos hecho algo parecido hasta el 2019-20, y podemos encontrar muchos individuos de otra especie, de gecko también, y solo un individuo de esta especie. Entonces sí, está, pero seguro que su población es bastante pequeña. Y por otro lado tenemos poblaciones bastante grandes como la de San Marcos, que tenemos como 500 individuos, pero son un poco la excepción. Aquí yo les quiero mostrar dónde estamos ahora con el gecko, qué hemos logrado conseguir con el gecko de Lima. Entonces, tenemos bonitas fotos, IUCN lo ha reconocido como en peligro crítico, es parte del libro rojo de fauna amenazada del Perú, que si no la conocen, el libro deben conocerlo, no solo por el gecko, sino por todas las demás especies que están ahí. Hemos desarrollado un proyecto específico, no solo en biología, sino biología, veterinaria y educación ambiental del gecko, por eso es el logo más, digamos, más atractivo, no tan académico, y como parte de alguna de las actividades que hemos hecho, no todas son nuestros logros, pero sí ser un guardián ambiental de la Municipalidad de Lima, y esto sí fue, no sé cómo llegó aquí, pero fue una de las mascotas semifinalistas a los Panamericanos. No ganó, nos ganó el muñequito de barro, que no sé cómo se llama. Estaba mejor, obviamente, pero bueno, los herpetos nos sentimos tristes porque no ganó, pero llegó a finalistas. Eran los 3 finalistas y dio un gran impulso a que mucha gente que no era biólogo dijera, ¿y esto qué es? ¿Vive aquí? Ahora, era amarillo porque era en la época de Castañeda, le perdonamos eso, y más porque ya se murió, pero lo conocieron a través de esa iniciativa. Quedó como tercero o segundo, quién sabe, pero nos ayudó mucho la difusión. Entonces, este es el panorama que tenemos ahora, actualmente. Pero para esto, como les decía, es una historia larga. Voy a hacerla aquí muy rápido, pero en 1970, cuando la mayoría de ustedes no habían nacido, se describe la especie, y es hace 50 años, no mucho. 2 gringos describen la especie dentro de una revisión del género, Philodactylus. Miren cuántos años después, no sé si conocen este libro, fue editado por el museo, la serie del museo de Pantanos de Villa, y no sé por qué, pero felizmente por suerte, Javier Icochea, un herpetólogo de San Marcos también, lo incluye dentro del libro, aunque el gecko no está en Pantanos de Villa, pero ayudó mucho a que se visibilizara como una especie amenazada de reptiles de Lima. Sin mayores datos. Luego en el 2004, INRENA, que es lo que ahora es más o menos CERFOR, hace una primera lista roja para Perú de fauna silvestre y lo coloca como críticamente amenazado. Ya era un buen indicio de una alerta con muy poca información, pero nos daba una idea que estaba complicada la especie. 2014, y ahora sí CERFOR, con parámetros estandarizados, lista roja, IUCN y criterios validados mundialmente, hace una nueva categorización actualizando esta y nuevamente queda como muy amenazado, críticamente amenazado. En el 2017, IUCN formalmente lo incluye también en su listado de lista roja. En el 2018 sale el libro rojo para Perú, el primer libro rojo que tenemos de fauna, que podemos verlo como un orgullo porque qué bueno, y lo podemos ver como algo malo porque fue el primero y todavía no tenemos uno segundo, esperamos que este año salga. Pero sí, los zoólogos estamos ahí todavía medio atrasados, no hay botánicos, ¿no? Los botánicos están peor, y los hidros, yo no iba a decir porque estaba más aquí delante, pero sí, están mucho peor. No es su culpa, pero están peor. Y entonces tenemos estos hitos de una alerta temprana, una alerta formal propiamente por el Estado. Comenzamos a desarrollar proyectos con algún financiamiento cortito del MASU, financiadores internacionales privados, digamos. Y 2019 y 20, lo pongo así porque
nos agarró la pandemia, pero deberíamos empezar el 2019 y arrancamos 2020. Concitec nos da un financiamiento y a través de San Marcos y la Facultad de Biología comenzamos a desarrollar y ampliar los estudios en modelamiento, distribución, dinámica poblacional y diversidad genética, algunas de las cosas que les voy a comentar ahora rápidamente. Okay, entonces, ese es el panorama que tenemos, esa es la historia, la secuencia histórica, y como les decía, está respaldado y apoyado por mucha gente. Algunas fotos porque los conozcan. Bueno, Katia Balta de Cayetano, Sol Fernández de Cayetano, Diego Barrera de La Agraria y Jesús Ormeño de ICA. Entonces, como ven, y eso quiero enfatizar también, es un grupo multidisciplinario de varias universidades, investigaciones moleculares que están exponiendo en la otra sala también un tema de esto con mucho más detalle específicamente molecular. Jorge Ramírez, profesor de la casa, Alejandra Arana y Juan Esteves, tesistas de San Marcos, que trabajaron con el GECO para generar información molecular. Investigaciones en cautiverio de 2 veterinarios de Cayetano Heredia. Y el grupo de educación ambiental, Rosa Urbano, Carolina Pedraza y Carla Delgado, de, como ven, varias instituciones, Cayetano, Parque de las Leyendas, CERFRO. Entonces, no solo somos de San Marcos, y debemos serlo, sino necesitamos tener esa amplitud de instituciones y de enfoque, como ven, ecólogos propiamente dicho, ecólogos moleculares, podríamos decirlo así, que también trabajan, si han visto las ponencias, con taxonomía y diversidad, veterinarios, educadores ambientales. Este grupo entonces genera la información que yo les voy a comentar, las cosas principales. De hecho, no tenemos tanto tiempo para hablar todos los detalles, como decía, pero nos interesa ver ese panorama general en esta exposición. Entonces, esta es una historia no tan larga, descripción de la especie, y es importante San Marcos porque se describe, y la localidad tipo es la Huaca de San Marcos. Esa Huaca donde todos ustedes conocen que algunos cachimbos van a hacer cosas que no deben, o sea, van a mover las piedritas, ¿cierto? Los adoquines. Nuestra Huaca es la localidad tipo para la especie que está en peligro de extinción y que la podemos encontrar en las noches en casi cualquier jardín alrededor de la Huaca. Llegan acá a la facultad y entonces es como un compromiso, debería ser de la universidad, poder proteger una especie única en el mundo que está dentro de su recinto. Algo parecido hemos logrado conseguir en el Parque de las Leyendas, que es quizá el único zoológico en el mundo que dentro de sus instalaciones, no en cautiverio, sino en vida silvestre, tiene una población, una especie en peligro de extinción. Y otras localidades extrañas que luego se citaron es el Faro de Miraflores. Entonces, este GECO todavía está en la Costa Verde, es bastante resiliente, felizmente, si no ya no estaría acá, pero tiene poblaciones bastante amenazadas. Luego, nuevamente, lo que les comentaba, Pantanos de Villa, una alerta en peligro, y en el 2004, INRENA, críticamente amenazado y actualmente entonces en peligro crítico. Y ese es el estado que estamos teniendo y que comenzamos a enfrentar en los últimos años con investigaciones. Algunos de los resultados entonces de las investigaciones que les comentaba son distribución, y aquí no voy a mencionar nombres porque se los van a olvidar, pero quizá pueden recordar más las caras. Es Diego Barrera, tesista de posgrado de San Marcos, pero egresado de Biología de la Agraria, que trataba de responder en su tesis ¿dónde está el GECO? Si está solo en Lima o más allá. Alejo mencionaba algo, que tenemos una población allá en Ica muy alejada y nos parecía bastante raro. Entonces, la tesis de Diego fue hacer trabajo de campo y luego, a través de modelamiento con Maxen y delimitación de zonas como Ancash, Lima, Ica, bajo los 1000 metros y algunas metodologías o detalles metodológicos, poder responder si es que a través de Maxen podíamos saber dónde estaba la especie. Y el producto de la tesis, el producto principal, es este mapa. Como vemos, esta zona en verde, como mencionamos aquí, está presente la especie. Los puntos rojos son los registros propiamente. Pensamos que ese un modelo también podría estar por acá y quizá también aquí en Chincha. Entonces, tiene una distribución limitada conocida hacia Lima. Hemos hecho algunos estudios preliminares aquí y no lo hemos encontrado, por lo menos todavía. Y en Chincha sí hemos encontrado, pero todavía no sabemos si corresponde a esta especie o no, o podría ser una especie diferente.
por eso el asterisco con Chincha. Entonces, aquí hemos utilizado trabajo de campo con registros como el que Alejo expuso, pero hemos ido un paso más allá para poder modelar y tratar de ver dónde más podría estar para poder definir la distribución, a pesar de que es una especie difícil de registrar, es nocturna, bastante pequeña. Otro de los resultados que tenemos de las investigaciones en los últimos años es en 3 poblaciones, Huaca Mateo Salado, Huaca San Marcos, Huacas Parque de las Leyendas, ver información de dinámica poblacional. Si a ustedes no les suena, dinámica poblacional es difícil tener información de dinámica poblacional porque Sol, tesista de pregrado de Cayetano, y Jesús, tesista de posgrado de San Marcos, tuvieron que ir 3 noches por Huaca por entre 9 y 12 meses para poder tener un estimado poblacional confiable. Y aún así, estos son San Marcos, puntos rojos, azul, Parque de las Leyendas, y los tamaños de los individuos, que van desde 19 milímetros a menos de 7 milímetros. Para quien no es herpetólogo, consideramos solo el tamaño de la punta del hocico a la cloaca, no consideramos tamaño de la cola para el tamaño corporal. Y como vemos, van fluctuando, y quisiera que vean más o menos a grandes rasgos, pero como una bajada en el promedio aquí, y luego comienza a subir nuevamente. Ese es el patrón ideal teórico, y lo que nos indica aquí es que en abril, o muy cerca, tenemos juveniles que están entrando en la población, o reclutas, si han escuchado ese término, y que se refuerza con los datos de Sol. Estos son los datos de Jesús en San Marcos y Parque de las Leyendas, y estos son los datos de Sol en Mateo Salado, otra población, donde también comenzamos a tener estos cambios en el número de juveniles. Como ven, están muy bajos aquí, y el promedio de número de juveniles comienza a aumentar en marzo y abril, en 2 poblaciones aquí y en una tercera población acá, que nos haría y nos indica una reproducción o reclutamiento en primavera-verano, cuando hay calor, y además nos habla también de tener un dimorfismo sexual, que no voy a entrar en detalles, pero que sustenta un poco la regla de range que aplica para estos animales pequeños. Y otro dato interesante, con estas estimaciones de estas 3 poblaciones de estos tesistas, entre 500 y 400 individuos en estas poblaciones, y son las poblaciones más grandes que tenemos. Una población que no hemos evaluado nosotros, pero creo que valía la pena colocar, acá están los autores, Fernando Valdés, de la Ricardo Palma y colaboradores, tienen algo parecido en Puquiana, que es Miraflores, picos de juveniles hacia marzo-abril, y picos de hembras grávidas un poquito antes, meses anteriores. Entonces lo que tenemos acá son grandes variaciones poblacionales en Puquiana, más juveniles en abril, hembras grávidas a final de año, reproducción en verano, como decíamos, y que nos habla entonces de una similaridad entre las poblaciones de las Huacas de San Marcos, las Huacas del Parque de las Leyendas, las Huacas de Mateo Salado y Puquiana. Tienen un patrón bastante común, a pesar de las diferencias entre las poblaciones y los impactos que enfrentan, todavía mantienen ese estado natural en la dinámica poblacional y en la ecología reproductiva. En diversidad genética no es mi tema, yo soy ecólogo, creo que no les mencioné, pero entonces yo voy a presentar un poco compiladamente la información que generaron Juan Fresteves y Jorge Ramírez con el GECO de Lima. Calcularon una diversidad genética menor del 15%, que para quien no es versado en el tema es bastante baja. Entonces, la diversidad de varias de las poblaciones, se analizaron 10 de las poblaciones conocidas, es bastante baja. Y para solo 4 poblaciones, las mayores, donde teníamos un N mayor, se calcularon índices de endogamia, es decir, qué tanto había cruces entre ellos, en individuos muy cercanos. Como sabemos, endogamia es malo, mientras mayor índice de endogamia, la población es menos saludable. Y acá también entonces tenemos un índice de endogamia y un coeficiente de endogamia, que los dos estaban apuntando a estas poblaciones. Están aisladas, no hay mucho flujo génico o no existe flujo génico entre las poblaciones, y han pasado por un cuello de botella en un momento que las ha limitado mucho, y que en un análisis de viabilidad poblacional, quizá han visto esto teóricamente, uno de los programas que se utilizan es Vortex, pero saber, si yo tengo una población de 10 individuos con las condiciones ambientales que conozco, ¿cuántos años demoraría en extinguirse? N
inicial de 50 individuos en una población inicial de 50 individuos, de 100, de 200, de 500 o 1000, y las noticias son muy preocupantes. Para poblaciones de 50 individuos, la ventana de tiempo que se tendrían para sobrevivir serían 10 años. Para poblaciones de 500 individuos o más, no más de 15 años, más o menos. Entonces, hasta las poblaciones más grandes que conocemos de la especie, según este análisis del Vortex, de este análisis de viabilidad poblacional, sería bastante complicado la sobrevivencia para muchas de las poblaciones y de las pocas que existen para la especie. Continuando con datos de diversidad genética, Alejandra Arana y Jorge nuevamente evaluaron la estructura genética de las poblaciones. Aquí, mientras más color, mejor. La estructura genética nos habla que una mayor estructura indica, una mayor estructuración nos indica barreras en el flujo génico. Entonces, mientras más parecidos son los individuos, o sea, un único color, como este naranja Mateo Salado, todos los individuos son más parecidos entre ellos. Entonces tenemos una alta estructuración aquí y estructuraciones un poco menores en San Marcos y Parque de las Leyendas y un poco más variadas en Puquiana. Entonces, poblaciones que son de las más grandes del GECO tienen una alta tasa de endogamia y una estructuración muy alta que nos habla de probabilidad de extinción también bastante cercanas. ¿Qué más averiguaron Alejandra y Jorge? Que esta estructuración variaba espacialmente, como vemos aquí, de estas 4 poblaciones son las que les acabo de presentar este gráfico, y de las otras que tenemos un N muy chiquito, no valiera comparar aquí, pero sí, como ven, varía bastante este pastel, acá es mucho más variado, a pesar que solo tuvimos 2 individuos, Puruchuco 2 individuos también, Uni 1, Mulería 2, Garagay 2, Paraíso 2, Tamboinga 1, varían mucho más que estas poblaciones que tenemos con muchos más individuos. Entonces, son poblaciones pequeñas, a veces, o grandes, pero que están en un estado complicado. Entonces, evidencia de estructura genética poblacional, alto grado de diferenciación en algunas de las poblaciones, y la urbanización aparentemente está produciendo barreras que podrían ser insalvables. A primera vista, entonces, nosotros tenemos la culpa, Lima creció muy rápido, y es verdad, pero un dato muy interesante es que las mayores reducciones poblacionales, y esto se hace con molecular, para los que no son moleculares y solo ecólogos o zoólogos, las herramientas moleculares son muy útiles para conservación y complementar nuestros estudios. Acá, los cuellos de botella más marcados que se han identificado con estudios moleculares han sido, no ahorita, cuando empezó a crecer Lima a inicios del siglo pasado, sino hace 5.000, entre 2.000 y 5.000 años para estas 4 poblaciones que conocemos mayor información. Entonces, parece ser y coincide con el crecimiento de las culturas pre-incaicas como Ixma y Lima, que a su escala micro causaron un cuello de botella importante para la especie, inclusive mayor del que estamos causando nosotros con el crecimiento de Lima. Eso solo se puede averiguar con estudios moleculares. Entonces, es un dato también muy importante para la conservación de la especie. Cautiverio que tiene que ver con veterinarios, Roberto Elías y Vanessa Sánchez de Cayetano comenzaron a desarrollar un protocolo para mantenerlos en cautiverio y para tener estrategias de conservación ex situ. Entonces, comenzaron a poder generar alimento vivo. No sé si alguno ha criado alguna lagartija o algún animal en su casa que no sea gato, perro, canario. Los biólogos somos muy malos para criar algo. Seguro no tienen y no van a tener ni media hora de clase de cómo criar un animal durante toda su formación. Los veterinarios sí saben de esto y por eso son muy buenos para complementarnos. Entonces, criar micro cucarachas, micro grillos, larvas, un stock estable para poder tener en cautiverio individuos en estado saludable. Y se logró tener el primer nacimiento de cautiverio del gecko, fotos de la hembra preñada, el huevo, esa es la colita con las bandas, el primer gecko en cautiverio, el segundo eclosionando justo del huevo y, como ven, milímetros de vida en las primeras horas. Ese es el gecko sanmarquino, el gecko de Lima, que sobrevive aún el crecimiento de San Marcos y la urbanización o la cementización de San Marcos alrededor de la Huaca. Entonces,
Ahora actualmente están desarrollando como parte de la tesis de pregrado de Vanessa un protocolo de reproducción en cautiverio para poder emparejar, tener cópulas, fecundaciones y seguir todo el proceso. Todavía está en desarrollo eso, pero es una herramienta muy importante para la estrategia de conservación ex situ. Para medio terminar, educación ambiental, y de hecho muy poco de nosotros nos vemos involucrados en educación ambiental. No sé si alguno alguna vez ha estado en alguna motivación, estrategia, iniciativa de educación ambiental. ¿No? ¿Alguien? ¿No? De hecho, por aquí y mencioné en las fotos iniciales, pero es Rosa, bióloga de Villarreal, Carolina, veterinaria, y Carla, de Cayetano. Ellas fueron las encargadas, fundadoras del proyecto, de la parte de educación ambiental del proyecto, y como ven, han sido ferias, talleres dentro de el Parque de las Leyendas, y desarrollando varias estrategias lúdicas, juegos, rompecabezas, etcétera, para básicamente niños, pero no solo niños, como ven, algunos guardas. Y a partir de educación ambiental también difusión de la información. Esto ya lo mencioné, pero página web, página en Facebook, infografías, alguna propaganda que necesitamos que salga de los límites de los biólogos propiamente. Y acá tuvimos una colaboración muy buena con la Facultad de Educación de Católica para generar cuentos específicamente para niños con el GECO de Lima específicamente. También videos cortitos de 2 minutos y que fueron generados como parte de una colaboración con Cayetano y San Marcos y la PUC. Entonces, como han visto, ese ha sido un recorrido rápido y estoy con el tiempo, pero yo lo que hemos querido es comentarles esto en rápido con el tiempo, a muy corto tiempo, pero ponerlo como un ejemplo de una experiencia exitosa en conservación. Yo hace más de 10 años, casi 15 ya, hice mi tesis de doctorado en Brasil con el GECO y el título era Ecología y Conservación del GECO de Lima. Después de varios años de haber terminado el doctorado y con muchos estudios de ecología y muy interesantes desde el punto de vista de ecología, que terminé muy frustrado porque de conservación no había hecho absolutamente nada para la especie. Recién después de ser un grupo multidisciplinario, realmente se puede ver algún progreso en conservación. Si ustedes quieren hacer algo de ecología básica, pueden trabajar entre biólogos dentro de su laboratorio, yendo a campo entre biólogos y va a ir muy bien. Van a publicar, van a tener fondos y todo lo demás. Pero si quieren conservar una especie, eso es muy insuficiente. No alcanza. Necesitamos ser multidisciplinarios entre universidades, institutos y entre profesiones también. Como vieron, aquí estamos viendo veterinarios, moleculares, ecólogos, educadores ambientales, y la lista es bastante, arqueólogos, etc. Debería estar enfocada hacia conservación, específicamente para que realmente sea conservación. A veces, y nosotros mismos hemos dicho, voy a ir a una zona y hacer una lista, y voy a decir también que está enfocado en conservación. Puede ser, pero si no está realmente dirigido a esa conservación, no vamos a realmente aportar mucho a la conservación de los organismos que estamos evaluando. Ecología urbana es poco estudiado y es una gran herramienta porque es bastante económico comparado con expediciones muy alejadas como las que ha hecho Alejo a la punta del Nevado o cuando nos vamos a Amazonía, es bastante más caro. Acá podemos hacer casi en el entorno urbano y tener preguntas de investigación y poder resolver problemas de conservación y de ecología tan complejos e interesantes como si nos alejamos más y es más cercano económicamente. También es muy importante tener diversas fuentes de financiamiento, o sea, no solo vamos a esperar juntar y hacer una apoyada para poder ir a campo, que todos hemos hecho algo así, como rifas o vender polos. Necesitamos buscar y aplicar a muchos financiamientos de diferentes formas, nacionales, internacionales, públicas o privadas, para poder generar fondos y realmente poder hacer un cambio en la conservación de la especie. Y esto entonces nos habla de muchas lecciones aprendidas que hemos errado y hemos mejorado y corregido a lo largo del proyecto, seguro que vamos a seguir errando,
De hecho, una de las lecciones es, si queremos hacer educación ambiental, nosotros normalmente la mayoría de biólogos somos muy malos haciendo eso. El primer logo que tuvimos del GECO, del proyecto, era un logo que cuando inclusive logramos que en el Parque de las Leyendas se construyera un disfraz, y los niños al ver el disfraz huían despavoridos de miedo, porque el disfraz era muy feo, el diseño era muy malo, porque lo hicimos nosotros, no lo hizo ningún educador ambiental. O sea, tuvimos toda la voluntad del mundo, pero todos los niños salían espantados. Esa es parte de las lecciones aprendidas. Entonces, como cosa final, se me cortó la última letra, pero es, solo biólogos no podemos conservar absolutamente nada. Si nosotros queremos hacer nuevamente estudios de conservación, publicar y hacer eso como ecología pura, entre nosotros sí lo podemos hacer bien. Pero si no nos relacionamos, si salimos de nuestro ostracismo, de nuestra cueva, que es nuestro laboratorio, y nos comunicamos con otros biólogos moleculares, con veterinarios, con ingenieros, arqueólogos, zootecnistas, ingenieros ambientales, arquitectos, etcétera, educadores, que hemos tenido la experiencia con el proyecto, hemos comenzado a tener un impacto hacia la conservación de la especie. Todavía no logramos todo lo que quisiéramos, pero solo así podemos llegar a tener ese impacto que queremos, si queremos conservar adecuadamente una especie. Como ven aquí, toda una lista de logos desde cuando existía INRENA y otros más, pero muchas huacas, muchas instituciones o proyectos arqueológicos, San Marcos Cayetano Católica y muchos más que han participado en algún momento dentro del proyecto en estos últimos años. Una dedicación específica con CITEC, Fondecid y Prociencia, y muchas gracias por la atención. Ahora vamos a dar paso a Ken Toyama, que está vía remota para la última exposición. Bueno, hay varios huecos aquí de ND porque no habían datos, entonces eso es algo pendiente que queda a los que estudiamos, los que queremos estudiar estas lagartijas, ¿no? Y bueno, con estos datos hicimos varios análisis comparando isla y continente, pero eso les invito a leerlo con más calma en el paper. Y quería enfocarme un poco más en el segundo trabajo, ¿no? En el segundo trabajo dije que nos habíamos enfocado en examinar la regla de Bergman en micrología. ¿Y qué es la regla de Bergman? Bueno, la regla de Bergman nos dice que entre especies relacionadas el tamaño corporal debería incrementarse hacia latitudes mayores. O en otras palabras, que en un grupo de especies relacionadas, aquellas más grandes deberían encontrarse en zonas donde la temperatura es menor. Pero esta regla macroecológica, se describió principalmente para organismos endotermos. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar o lo que se esperaría que pase para organismos ectotermos? Lo opuesto, ¿no? Esperaríamos la regla de Bergman inversa a la regla de ectotermos. Esperaríamos que el tamaño corporal entre especies relacionadas sea mayor hacia el ecuador, donde la temperatura es mayor. Y la razón es que los ectotermos obviamente necesitan una fuente externa de energía o de calor para mantener su temperatura corporal, y en zonas de menor temperatura va a ser mucho más difícil calentar un cuerpo más grande. Entonces, esta es una hipótesis, un posible mecanismo que se esperaría, un posible patrón que se esperaría ver en ectotermos respecto a la regla de Bergman. Y vamos a ver qué encontramos en Microlophus entonces. En Microlophus encontramos lo que no esperábamos encontrar, ¿no? Lo que esperábamos encontrar era, como acabo de decir, la regla de Bergman inversa, es decir, que los Microlophus más grandes se deberían encontrar hacia el ecuador, pero encontramos que en general las especies más grandes se encuentran más hacia el sur, ¿no? Las más pequeñas se encuentran cerca del ecuador. Y aquí obviamente hay varias cosas que desmenuzar, ¿no? Primero, los puntos blancos son especies continentales, son las que parecen seguir la tendencia de una manera clara. Los puntos negros son especies de Galápagos, están todos aquí, obviamente tienen una diversidad latitudinal muy pobre porque están todas restringidas a las islas Galápagos, pero además parecen ser relativamente más grandes de lo que se esperaría según esta tendencia, ¿no? Bueno, en temas de comparaciones entre isla y continente hay
hay un concepto que se llama síndrome insular, que habla que hay diferentes historias de vida, diferentes ecologías entre especies continentales e insulares. Entonces, una posibilidad es que se esté dando un caso de gigantismo en las islas, pero obviamente necesitaríamos más réplicas de islas a lo largo de esta gradiente latitudinal para ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y otro outlier que tenemos aquí es una especie continental, el Microlophus arenarius, y es la única especie del género, al menos en el continente, que habita países andinos. El resto de especies tienden a habitar zonas costeras, zonas más desérticas. Entonces, esta es otra razón ecológica por la que esta especie en particular podría estar saliéndose de la tendencia, ¿no? Pero, de todas formas, bueno, estas tres líneas corresponden a tres diferentes análisis, tres diferentes regresiones. Esta línea sólida es una regresión que incluye a todas las especies, incluyendo a las que parecen ser outliers, ¿no? Y si bien no es una relación significativa, la tendencia negativa está aquí, y es una relación marginalmente significativa. Pero luego, al remover las especies insulares, la relación se hace más fuerte y significativa, y si queremos repromover a Microlophus arenarius, esta relación entre tamaño corporal y latitud se hace incluso más fuerte. Entonces, vemos que el Microlophus parece seguir en general la regla de Berman. Pero si son ectopérmos, entonces, ¿por qué tienen la regla de Berman? Bueno, es posible que está postulado que la temperatura, los temas relacionados a la temperatura no serían el único mecanismo que puede resultar o influenciar la evolución del tamaño corporal en las especies, ¿no? A lo largo de una gradiente latitudinal. Por ejemplo, podría darse que en lugares más fríos los ambientes son más estacionales y la escasez de alimentos tiende a darse más frecuentemente. Entonces, en estos hábitats, un tamaño corporal mayor podría ser beneficioso, sobre todo para estos periodos de escasez de alimentos. Un individuo podría sobrevivir por mucho más tiempo sin comer si es que tiene mayores reservas en un cuerpo más grande. Pero bueno, esto es algo que tendremos nosotros o alguien más tendrá que investigar, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía para hoy día. Quería mostrar muchas cosas diferentes, pero para dar un panorama muy general de todo lo que se ha venido haciendo en Microlophus en términos de ecomorfología, la relación entre morfología y ecología. Estos estudios recién los hemos empezado en 2016, entonces en una cantidad de años relativamente baja hemos podido aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces recuerden que relaciones ecomorfológicas pueden ver a nivel interespecífico, al comparar especies, también a nivel ontogenético, al comparar individuos de diferentes edades dentro de la misma especie. También se pueden dar a grandes escalas macroevolutivas, y es ahí donde se suelen ver más diferencias, tanto en ecología como en morfología. Y también las relaciones ecomorfológicas nos pueden proveer de hipótesis que podrían explicar la evolución de la diversidad fenotípica, ¿no? Por ejemplo, la diversidad de tamaños que vemos en el género micrológico. Y para terminar, solamente quería animarlos a que sigan estudiando esto, ¿no? Para mí esto es una especie de mina de oro todavía no explotada. Hay mucho por hacer en términos tanto de ecología como de morfología. Es un campo libre, se puede hacer muchísimas cosas. Y bueno, como dijo José al comienzo, es bonito ver cómo cada año somos más personas trabajando en estos temas. Entonces, sí, va a ser bonito que empiecen a haber más estudiantes, más personas interesadas y que podamos encontrar más cosas en este y en otros grupos de saurio costeros, ¿no? Entonces, eso era todo. Muchas gracias. Aquí les dejo mi email por si me quieren escribir luego y bueno, si tienen alguna pregunta, yo feliz de tratar de responder. Gracias, Ken.